revoluciones al sur, revoluciones al norte, revoluciones continuas, urdidas por mis enemigos, dirigidas por mis amigos, incubadas en mi casa, explotando por doquier en torno mío. Dios mío, me condenan a un estado de guerra perpetuo. Bolivia ha llegado a ser absolutamente ingobernable. No se trata de un texto sacado de alguna novela. Es la queja que el presidente Manuel Isidoro Belzu lanzó durante su mensaje oficial al Congreso en 1855. Las palabras de Belzu resumen el torbellino que fue la política boliviana durante el siglo XIX. Un torbellino que fue alimentado por caudillos militares como el propio Belzu y que en medio de sus pugnas por amasar poder se llevaron por delante todo control civil, marcando así a fuego a Bolivia desde su propio nacimiento. Hoy nos adentraremos en los orígenes del poder militar en Bolivia. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. La política boliviana se ha definido en gran medida dentro de los cuarteles. Entre 1826 y 1903 se registraron nada menos que 185 revoluciones. Lo contabilizó así Nicanor Aranzáez en su libro Las revoluciones en Bolivia, que fue publicado en 1918. En su recuento, Aranzáez detalla cómo en el año 1848 se produjeron 15 revueltas, 8 de ellas, vaya paradoja, encabezadas por el mismísimo Manuel Isidoro Belzu. Esta convulsa época de nuestra historia fue materia prima de estudio del investigador británico James Dunkerley. Sus hallazgos se hallan plasmados en el libro Orígenes del poder militar, Bolivia 1879-1935. Obra con la cual he estructurado este video, ya sea compartiendo de forma textual párrafos del mismo libro, como también complementando con datos de otras fuentes. Dicho esto, retomemos el hilo. Dunkerley no edulcora sus conclusiones sobre los militares bolivianos. Ya en el prefacio del libro, sentencia que la institución militar boliviana, más que cumplir con su objetivo de defensa del país, se desarrolló desde sus inicios como un aparato de represión interna, convertido así en un actor clave de la política de la nación. Se dirá, nada novedoso hay en ello. Se dirá que aplica a otros países latinoamericanos. Y sí, pero no a la escala boliviana, como lo aclara el propio investigador inglés. La historia política del ejército boliviano no tiene igual en Latinoamérica y posiblemente en todo el mundo. Otros países podrán tener sus Lozano López, sus Alfaro, Perón, Cárdenas, Somoza, Stroessner, Velasco, Onganía y Pinochet, pero no una tradición semejante a la boliviana. Fue en diciembre de 1925 que Simón Bolívar, como presidente de la naciente nación, decretó en Chuquisaca la creación de una escuela militar. La Compañía de Alumnos Militares se fundó en Sucre y debía recibir a jóvenes de toda la flamante república, desde la edad de 12 hasta 20 años. Para ingresar a esta institución de formación militar se exigía estos requisitos: cuando menos leer y escribir meridianamente, tener buenas costumbres y educación. De más está decir que la Compañía de Alumnos Militares fue tan fugaz como lo fue la presidencia del libertador venezolano, y al final quedó en el papel, así como quedaría la gran mayoría de medidas dictadas por Bolívar durante su corta presidencia, como la abolición del tributo indigenal o la abolición del trabajo forzado de indígenas. La quimera de la Compañía de Alumnos Militares trató de ser revitalizada por los sucesores de Bolívar, quienes intentaron institucionalizar la formación militar en el país. Pero ni Sucre, ni Santa Cruz, ni Vallivian pudieron consolidar sus proyectos debido a las constantes convulsiones fratricidas que desangraban al país tanto internamente como cerca de sus fronteras. Tendrían que pasar 66 años y una guerra para que se lograra sentar las bases de una institucionalización real del colegio militar. Pero eso lo dejaremos para otro video. El encargado de negocios británico en Bolivia, Frederick Masterton, nos dejó en 1843 un retrato de los caudillos militares bolivianos de aquella época a través de una carta oficial que envió a su país desde Chuquisaca.
A nada han dedicado sino a una serie de revoluciones pérfidas y usurpaciones del poder, latrocinios de la hacienda pública, extorsiones del tributo indigenal y guerras constantes con el Perú sin ningún objetivo nacional. Los militares han gobernado en todo según su capricho y ningún gobierno se ha ajustado prácticamente a derecho, aunque todos, en teoría, lo ensalzan pomposamente. En esa misma sintonía crítica, pero ya en 1848, el representante norteamericano en Bolivia, J. Appleton, informó a su país que llevaba 3 meses sin un gobierno boliviano al cual presentarse oficialmente, pues 2 ejércitos se barrían en el campo de batalla, cada uno promulgando decretos y cobrando impuestos por su lado. No cabe duda que Bolivia vivía en constante estado de insubordinación. Un accionar que dentro de las filas armadas se transformó en parte intrínseca de la estructura militar. Los oficiales que han alcanzado el rango de coronel no solo se plantean la posibilidad de convertirse en presidente o dictador, sino que piensan tener derecho a tales cargos. Escribió así el chileno T. Calvano en 1904. Y para mayor INRI, el presidente José Vallivian sentenciaba entonces: entre nosotros, los soldados, al igual que en la antigüedad, no solo están llamados al ejército, sino al más alto cargo. Lo cierto es que durante el siglo XIX no se podía hablar de la existencia de un ejército boliviano, monolítico o medianamente institucionalizado e instruido. Convivían sí varios ejércitos, comandados por distintos aprendices de caudillos que se creían con la autoridad de definir los destinos del país. Dunkerley concluye que dicho esquema de poder político giraba en torno a 3 factores principales. Los primeros, la lucha por la tierra y la empleomanía. Sí, tuve que buscar qué cosita es empleomanía y hallé la siguiente definición: deseo incontrolable de tener un trabajo público bien pagado. Y esto tiene mucho sentido. Después de todo, 15 años de lucha bélica depararon a Bolivia un exceso de soldados y unas arcas vacías. Las guerras con Chile y Perú durante los primeros 15 años de independencia ratificaron aquel legado, consagrando la defensa de la paga y el destino como aspecto residual de la actividad militar en los comienzos de la República. Si la empleomanía era la ruina de la sociedad, solo en la esfera castrense tuvo un impacto real sobre la hacienda pública, pues disponía del óptimo instrumento de la autoperpetuación. En 1828, Sucre mantenía una fuerza de 2.700 hombres, que ya era considerada grande según las proporciones del momento. Si Santa Cruz y Vallivian pusieron en pie ejércitos de 4.500 y 3.700 hombres para las guerras de la Confederación y con el Perú, estos fueron desmovilizados en cuanto fue posible. Belzu, que siempre vivió a salto de mata, rara vez llegó a disponer de más de 2.300 hombres, mientras que los ejércitos de Melgarejo fluctuaron entre 500 y unos 3.300 en el momento de su derrocamiento. Daza, que supuestamente cultivó el institucionalismo, redujo el ejército a 1.500 hombres hasta el momento de la ruptura de hostilidades de la Guerra del Pacífico. Si bien a primera vista el tamaño de estas fuerzas regulares no dicen mucho, hay que notar que todos estos ejércitos estaban saturados de oficiales que percibían un buen sueldo por su cargo. Como ejemplo tenemos a Mariano Melgarejo, quizás la quintesencia del caudillismo militar del siglo XIX. En 1869, ya en el poder, Melgarejo contaba con 7 generales, 119 jefes y 345 oficiales para comandar a 1.996 soldados. Esta compra de lealtades se constituyó en fuente endeble de seguridad para los caudillos militares y en un círculo vicioso alimentado a costa de las arcas nacionales. Las ininterrumpidas revueltas generaban cambios de alianzas constantemente, convirtiendo el ascenso regular según escalafón militar en una excepción y no en la regla. Quizás la figura más institucional del periodo fue el coronel Juan Saravia y Espinosa, ascendido a general en 1886 después de haber logrado servir a todos los regímenes desde 1842. Leal servicio que debe haber implicado el apoyo a por lo menos 7 revoluciones.
De los 21 generales que en algún momento apoyaron a Melgarejo, 14 habían apoyado antes a su enemigo mortal, Belzu, y 6 habían permanecido, por así decir, fuera del ejército por periodos de tiempo de hasta 20 años. Esta práctica dio lugar a una especie de ejército de reserva de combatientes que, según la situación, resultaban imprescindibles y a quienes había que pagar. Melgarejo pagaba el doble en pensiones que en planilla de militares activos. En 1869 gozaban de pensión 20 generales, 258 jefes y 204 oficiales. Durante un periodo en el que la renta nacional estuvo estancada entre 2 y 3 millones de pesos, los costos formales de mantener a los militares fueron siempre altos, nunca por debajo del 40% y con Melgarejo hasta un 70%. Naturalmente, el costo económico real era aún muy superior. Esto debido al contrato de préstamos forzados, el saqueo de las poblaciones rebeldes y las requisas de víveres para el mantenimiento de las tropas que carecían del mínimo vestigio de la disciplina castrense y a las que con frecuencia solo retenían el señuelo del saqueo. Los métodos de Melgarejo de recolectar fondos gozaban de tal fama que la noticia de su inminente llegada provocó el casi total despoblamiento de Cochabamba en 1865, y cuando se exigió 5 pesos para ratificar la ciudadanía, esta región rica y poblada pagó 7,000 pesos, obligando a la inmediata retirada del ejército de Melgarejo. En forma parecida, los rebeldes que acabaron derrocando a Melgarejo en nombre de la austeridad fiscal y de la libertad desataron una ola de préstamos forzosos. Se incautaron de 50,000 pesos de la Casa de la Moneda de Potosí y otro tanto del minero Alfredo Durela, otorgándole el rango de coronel a cuenta no solo de los intereses, sino también del mismo préstamo. Pero quizás el componente más importante de este periodo de caudillismo militar reside en el control estatal del mercado de la plata. Para Dunkerley, el mecanismo del monopolio estatal sobre la compra de este mineral fue decisivo para la comprensión de las rápidas grietas internas entre los militares, como también para hallar las claves de la formación de los ejércitos regionales, los bloques de poder y las clases sociales. El monopolio estatal sobre la compra de la plata mediante los bancos de rescates, herencia fundamental de la colonia, junto con la maniobra típicamente absolutista de reducir el valor intrínseco de la moneda, fueron los dos campos de batalla más importantes para la clase civil dominante. No solo porque consolidaban el proteccionismo, alimentaban la inflación y representaban una imposición fiscal no declarada pero efectiva sobre la élite minera, sino también porque permitía a los militares un papel de primer orden en el control de la producción y la circulación, así como la apropiación de una parte sustancial del excedente a través de la Casa de la Moneda. Así pues, se puede decir que la Casa de la Moneda de Potosí y una cadena de generales en bancarrota actuaron de freno de la liberación de las fuerzas de mercado en Bolivia e intercalaron un espacio crítico de relativa autonomía entre la clase dominante y el control directo de la política. Poco a poco, el foco principal de tensión se centró en el núcleo distribuidor paceño al norte, con Tacna y Arequipa como parte integrada por los movimientos económicos, y el eje sureño Potosí-Sucre, cuyos intereses estribaban en el mantenimiento de sus lazos mercantiles con el norte y con el Río de la Plata. Con todo, la época del caudillismo militar terminó en 1879, cuando el eje aparente del conflicto se trasladó de norte-sur a este-oeste, y la Guerra del Pacífico provocó el derrumbe final del sistema, si es que puede merecer tal nombre. Aunque persistieron resabios en cuanto a organización militar y al estilo político, no hay ninguna duda que la guerra sirvió de línea divisoria. De esta forma, concluye Dunkerley, aunque el Estado moderno puede haber nacido gradualmente a partir de 1880, este mismo Estado ni estaba previamente ausente ni era algún tipo de ficción marginal, sino una base de poder real, fuerte en cuanto representaba el bastión de mando. Y esto, más que una paradoja, fue el punto de partida de un modelo cuyos ecos aún encienden al país. Belzu ha muerto. ¿Quién vive ahora?